Quiero que abra su Biblia en Hechos capítulo 2. Vamos a leerlo. Amén, amén. Cuando llegó el día de ¿qué? Eso, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento, pero no cualquier viento, dice recio, fuerte, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre quienes. Eso es importante, ahorita lo vamos a ver. Sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, diga conmigo, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba, ¿cierto? Que hablasen. Dice el versículo 5. Esta nos habla del contexto en que pasó esto. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, ¿de dónde? De todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, ¿qué pasó? Se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Jesús, que tu presencia sea hoy manifestada en esta casa. Que ese viento recio sople hoy sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, yo le invito a que usted diga: Señor, dispongo mi corazón para recibir la palabra. Y diga conmigo: derriba todo argumento humano, derriba todo argumento religioso y tráeme la palabra rema, la palabra revelada. Padre, y te pido me uses como instrumento en tus manos para traer alimento, corrección, bendición a tu iglesia. Sea edificada por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bien, vamos a hablar un poquito acerca del Pentecostés. La enseñanza de hoy tiene un título muy diciente, muy hermoso y muy necesario. La palabra de hoy se llama Pentecostés en casa, para los que toman apunte, para los que no confían en su memoria, sino que dicen: wow, yo recibí una palabra, por lo menos le pongo la fecha, el versículo clave, algo que haya recibido. Pentecostés, ¿en dónde? En casa. Pentecostés en casa. Permítame hacerle esta introducción a la palabra. Quiero preguntar: en su casa, ¿cuántos de los presentes tienen un lugar, una habitación para la visita? O sea, especial para visitas. Levante la mano, por aquí quiero ver. Que tiene una habitación para las visitas. Levante el brazo. Bueno, pues el brazo. Por aquí, allá atrás, allí. Por aquí. Tienes una habitación para la visita. Por aquí. No. Gloria a Dios. Por aquí. ¿Sí? Alguno dice: yo lo acomodo la visita, pero no, una habitación especial para la visita. Yo sé que somos guerreritos. ¿Por qué la pregunta, pastor? Sencillo. Estudiando el término aposento alto, encontré que en hebreo se lee aliyah, que significa elevado, que en griego, para el Nuevo Testamento que fue traducido al griego, es anogeón, que significa el cuarto de arriba. ¿Sí? Es un concepto que se tenía en el siglo I. En la casa, en el hogar de cada familia, había un lugar que se dejaba para las visitas. Ahora, lo que encontré aquí curioso es que ese era un lugar habitual en la cultura judía, que hasta los pobres tenían. Diga conmigo: los pobres.
Los pobres tenían un rinconcito donde alojaban a las visitas. Ahora, la ley de Dios también ordenaba que deberíamos ser buenos hospedadores. Amén, amén. Por eso ellos tenían de manera cultural un lugar, así como se hace un baño, una cocina, una sala, ¿cierto? También se aprovechaba el lugar alto de la casa para hacer un nivel superior y allí se acomodaba. Ahora, la diferencia es esta. Los más adinerados tenían una terraza prácticamente arriba, un lugar amplio, ¿sí? Los menos adinerados tenían un lugarcito, pero por lo menos cabía una camita donde alguna visita podía llegar. Ahora, otro uso que encontré del aposento alto, que así se llamaba, el lugar alto, el cuarto de arriba, es que ese era el lugar predilecto en la familia, en el hogar, para orar. Permítame, le amplío el concepto. Se creía culturalmente que los lugares altos estaban como más cerquita de Dios. Es por eso que cuando se quería invocar de hecho a los dioses o al mismo Dios, se buscaban los montes o los lugares altos. En los lugares altos se levantaban altares, porque eran lugares que sobresalían. ¿En dónde vino la revelación a Moisés? En el monte, arriba. Sí, se tenía esa mentalidad cultural, digámoslo de esa manera. Por eso, en la casa debía también haber un lugar donde se invocara el nombre del Señor, donde se orara, donde se ora, donde se busca, y ese era el lugar, el aposento alto. Amén, amén. Bueno, excelente, gracias. Ahora, quiero que pensemos un momento en qué lugar se manifestó la gloria de Dios, la presencia de Dios, la revelación, cuando se quería consultar a Dios. ¿Cuál era el lugar establecido en el Antiguo Testamento donde dice que si me buscaren en este lugar, yo oiré desde los cielos y volviera en su corazón, ahí estaré para dar respuesta y los libraré, y todas estas promesas? ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. ¿Dónde se invocaba el nombre de Dios? ¿Dónde se manifestaba la presencia de Dios? En la casa de Dios, dijo alguno. Primero en el tabernáculo, posteriormente en el templo. Ese era el lugar donde se tenía la idea, el concepto: allá está Dios. Camino, me acerco, de hecho, su familia y llevar al templo. Amén, amén. Ponga atención a esto que es importante, porque ahora en el Nuevo Testamento hay algo que cambia, hay algo diferente, y tiene que ver con lo que dijo el Señor Jesús a la samaritana. Vendrán tiempos, y ahora es, en que se podrá adorar, pero el Señor anda buscando a quienes lo adoren en espíritu y en verdad. Y esa fue la respuesta a la pregunta de dónde debemos adorar. Ustedes los judíos dicen en Jerusalén, y nosotros creemos que acá, en Samaria. ¿Aló, aló? Pero el Señor cambia conceptos, y ahí empieza a derribarse argumentos y conceptos religiosos, y empieza a haber una nueva revelación. Ahora la presencia de Dios se manifestó no en el templo, sino ¿dónde? Diga conmigo, en el aposento alto. Y el aposento alto ya aprendimos que era arriba, el altillo, el lugar. Así que ahora la presencia de Dios se manifestó en una casa. ¿Aló? Es decir, se salió del templo y empezó a manifestarse la presencia, la gloria, la unción, el poder de Dios en una casa. Cuando Pedro predicó en la casa de Cornelio, se manifestó la gloria y la presencia. ¿Dónde? ¿En dónde? En una casa. Amén, amén. La Pascua
en una casa. Cuando el Señor Jesús llamó a sus discípulos para participar, para celebrar la Pascua, mandó razón: dígale allá en cierta casa y dígale que va el maestro con sus discípulos, y prepararon el lugar. Era en un aposento alto, lo dice la palabra. Así que entonces la revelación y la presencia y la manifestación de Dios salió del tabernáculo, salió del templo y empezó a manifestarse ¿dónde? En la casa. El plan de Dios, según Génesis capítulo 12, es: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y el plan de Dios es que en su casa y en mi casa se manifieste el Pentecostés. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor. Fuerte, fuerte. Pentecostés en casa tiene que ver con que en cada lugar haya un espacio especial donde se busque del Señor. Tiene que ver con que la manifestación de la gloria y la presencia salió del templo porque el velo fue rasgado. Ahora cada casa, ahora cada creyente es el templo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hoy vengo a hablarle de eso, los efectos del Pentecostés. Amén. Pero usted lo va a entender, eso yo lo necesito. ¿En dónde? En mi casa. En mi casa. Amén. Bueno, quiero que vayamos al primer punto y hablemos, busquemos evidencias de lugares y busquemos evidencia de elementos de la naturaleza, cosas naturales. Vamos a irnos enfocando en ellas a medida que vamos avanzando el tema. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 1 dice, verso 2, de repente vino un estruendo como de un viento recio. Un viento recio. Le contaba a los hermanos, allá donde yo vivo, en Paz de Ariporo, en el mes de enero viene un viento tremendo. En algunas ocasiones estábamos en construcción, colocamos unos plásticos y unas telas para encerrar el patio. Y fue tan fuerte ese viento que se rompió el plástico, se empiezan a abrir agujeros. O sea, un viento tiene un poder tremendo. Cuando pensamos en este pasaje y dice que ese viento no venía de oriente como en el llano, la pura sabana viene un viento tremendo. Aquí, ¿de dónde venía ese viento? ¿De dónde? Venía de arriba y soplaba. O sea que lo más cercano a lo que sucedió en aquel lugar es como un torbellino desde arriba. Tremendo. Diga conmigo: viento. Viento recio. ¿Qué produce un viento recio? Imaginémonos un viento recio aquí. Tenemos la fortuna que hay una placa de concreto encima. Pero vamos a hacer de cuenta que no, que esto es un primer piso o que estamos en la parte alta, encima lo que hay es teja. ¿Qué puede producir? Imagínese un torbellino en medio de nosotros. Esta silla va a dar allá, la mesa. ¿Sabe qué permanece? ¿Será que me salgo de foco? Pero quiero tocar esto. Esto queda ahí. Aquí donde estoy parado queda. ¿Esto queda o no queda? ¿Por qué? Solo permanece lo que está bien, firme, fundamentado. Algunas cosas decorativas, se lo lleva. Vengo a decirte de parte de Dios que el plan original de Dios es que en tu casa se viva el Pentecostés y que ese viento recio se mueva en tu casa. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando llega el viento recio, hubo un estruendo, algo sucede. Todo el mundo se da cuenta. En esa casa sucedió algo. ¿Aló? En esa casa pasó algo. Mire, hermano, la gente lo va a notar. En tu casa llegó el poder de Dios, el Pentecostés. Amén. La gente se dará cuenta. No hay necesidad ni de publicarlo de a mucho. La gente será atraída por lo que sucede. ¿Aló?
Pero el viento tiene una característica o varias. Lo que produce ¿qué? Renueva. ¿Qué produce? Renueva. ¿Qué más? No sé si lo tenemos acá. Modifica, derriba y transforma. Amén. Esta palabra es para alguien que dice: en mi casa anhelo que suceda algo. Porque pasa el tiempo y nada sucede. Necesito que el poder de Dios venga sobre mi casa de una manera tan especial y tan fuerte que transforme y sacuda si es necesario. Pero necesito ver a mi esposo a los pies de Cristo. Necesito ver a mis hijos a los pies de Cristo. Necesito ver a mi esposa rendida al propósito de Dios. Necesito que mis padres sean transformados. ¿Aló? Esta palabra es para alguien que anhela que haya un cambio real y genuino en su vida. Para alguien que está cansado de que no pase nada, de lo mismo de siempre. Y a veces parecemos nosotros cristianos ahí luchando contra el diablo y ahí luchando y luchando. Hermano, ¿y cuándo va a estar en victoria? ¿Y usted qué más, mi hermano? Ahí arrastrado, ahí llevándola, ahí sufriéndola, ahí, hermano, por gracia. Hermano, ¿y usted cuándo se va a levantar victorioso? ¿Cuándo va a ver la respuesta de Dios? Que se sacudan los cimientos, que se renueve su casa, que se modifique, que se derribe todo aquello que el diablo quiere poner. Saben, mis amados, en estos tiempos la familia está siendo muy afectada por cosas que están dentro de la casa. Nosotros le echamos la culpa al mundo. Uy, es que el mundo está terrible, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que el mundo está terrible? Yo creo que el mundo está terrible. Cosas que estamos viendo ahorita, impresionante. Pero el problema es que muchas de esas cosas ya están dentro de la casa y necesitan ser sacudidas, derribadas. Es que eso es lo que da el fundamento, que es la palabra de Dios. ¿Sabe que la palabra divorcio se está usando más en el lenguaje de la iglesia cristiana? Comentaba un pastor de la iglesia de la ciudad de Bucaramanga, decía: hay un fenómeno que está sucediendo ahora, y es que de 10 divorcios que se han hecho en la iglesia, no afuera, sino dentro de la iglesia, de 10 divorcios, 8 fueron por infidelidad de la esposa. Y uno dice: ¿por qué pasa eso en un hogar cristiano? La palabra divorcio no debería ni de nombrarse, ni se nombra entre vosotros. ¿Qué cosas están dentro de la casa que producen separación? ¿Qué cosas está mirando? Mire, la pornografía está en un nivel impresionante. Están vendiendo unas baterías para reloj. Tiene que salir algún mensaje sensual, alguna cosa, tiene que vender. La pornografía es algo que está dañando la mente y el corazón de muchos. Pero no solo eso, los vicios, pecados ocultos, cosas que están ahí que impiden que haya un verdadero mover, un despertar en el espíritu, cosas que están ahí que tienen que ser removidas. En muchas ocasiones, hechicería, brujería, trabajos espirituales. Yo la verdad no daba mucha fe a esas cosas hasta que estuve en el llano, pariente, y tuve que enfrentar esas cosas y decir: wow, esto es real. Esto es real. ¿Qué cosas hay en el hogar ahora que necesitan ser, que tiene que venir un viento recio y sacudir? Malas palabras, malos comportamientos. A veces en el mismo hogar se abren las puertas. Ay, mire, hermana, estoy viendo aquí películas de terror que está aquí la carátula. Ay, sí, los muchachos, usted sabe que son los muchachos, esos se acostaron tarde anoche. Y los muchachos, películas de terror, portales espirituales que se abren.
Y luego está el hermanito, está la hermanita y luchándola para que se convierta, para que vengan a Cristo, para que esto y lo otro. Y a veces uno mismo permite cosas en el hogar. ¿Cuántos dicen amén? Ese viento recio del que le hablo es el que quiere venir a tu casa, renovar, modificar, derribar, transformar. Número 1, viento. Pero número 2, el mismo pasaje nos lo dice. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de ¿qué? Fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Diga conmigo, fuego. Fuego. ¿Cuál es la característica del fuego? Quema, consume. Pero hay una muy linda. Purifica. ¿El fuego qué? Purifica. El fuego purifica. Ahora, hay algo interesante, mis amados. Y vengo de parte de Dios, desde tierras lejanas vengo a decirle, mi hermano, el deseo de Dios es que todos sean llenos del Espíritu Santo. Es que todos reciban ese fuego. Hermano, usted no se puede conformar con menos. A veces usted es el del fuego en la casa y usted anima y hágale, vamos al culto, vamos a la iglesia, oremos, vamos a la vigilia, vamos al encuentro y puye, hermano. Llega un momento que usted se cansa, se acaban sus fuerzas y deja de luchar. Ese Señor, ¿cuál es el deseo de Dios? Que cuántos en el aposento, que cuántos en la casa tengan el fuego. Todos. Usted no se puede ir esta mañana sin orarle al Señor y reclamar su familia para que todos en su casa reciban el fuego de Dios. Pastor, pero es que ella es católica. Pastor, pero es que aquí, pero es que él es rebelde, pero es que el otro fue no sé qué. No me importa. El fuego cayó sobre todos en aquel lugar. Amén. ¿Cuántos dicen mi familia toda va a recibir la bendición de Dios? Amén. Aleluya. Necesitamos el fuego. Y hay algo para pasar al siguiente. Hay algo que quiero que usted analice un momento, y es lo siguiente. Esas lenguas vinieron sobre cada uno, pero la lengua, a ver, muestre la lengua. Saque la lengua. ¿Para qué sirve la lengua? Ay, garosos. Para hablar, para comunicar, sí, claro, para saborear. Pero hay algo interesante, y es que las comunicaciones tienen que ser pasadas por fuego. ¿Cuántos vienen con su esposito, su esposita ahí, lo tienen al lado? Levante el brazo, pues la mano. Bueno, voy a hacer una pregunta así bien chévere. ¿Cómo le dice a su esposita, a su esposito cuando están contentos, están amorosos? Cuando se hacen miraditas así, usted sabe que yo que estoy hablando. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? Cuchi cuchi. ¿Está bien? Topollillo. Mi pedacito de caramelo. ¿Cómo más? Mi amor, vida mía. ¿Cómo más? A ver, por aquí, ayúdenme ustedes, no se dejen. ¿Cómo se tratan? A ver, ¿cómo le dice a su cónyuge? Terroncito de azúcar. Ojo, le da diabetes, hermano. Reprendo en el nombre de Jesús. Ya, es una broma. Escuche. Ahora le pregunto otra cosa. Cuando se enojan, ¿cómo le dice? ¿Dónde quedó mi cuchicuchi? Mi topollillo. Oiga, no es de la predica, pero tengo una anécdota. Un hermano en el llano, resulta que la hermana es de Boyacá y el esposo es llanero, trabaja ganado. Y le dice, ay amor, le dice ella, amor, usted nunca me dice cosas lindas, cosas bonitas, no es detallista. El llanero generalmente es recio. Dice, dígame algo hermoso, dígame algo que me inspire, algo lindo. Dígame que sea una sola vez, esfuércese, amor, esfuércese. Y él le dice, ay amor, cuando te veo como una vaca gorda, alentada y con buena ubre. Y ella dice, ¿cómo? Amor, pero usted ¿qué me está diciendo? Es que aquí en el llano
ver una vaca gorda, alentada y con buena ubre, pues es lo mejor que le puedo decir. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. No aprendan eso, porque estamos en Bogotá. Imagínense una vaca flaca y toda fea, ¿no? En el llano se valora eso. Bien, pero ¿qué le quiero decir? Lo que pasa es que cuando estamos de buenas pulgas y tenemos un lenguaje, pero cuando estamos enojados es algo en lo que yo tengo que decir: ay, Padre Celestial, cuando yo esté enojado, cuando me hierva la sangre. Yo sé que a ustedes no les pasa, yo que soy más terrenal, sí. Que me saca la piedra, dijo el miquito. Es que me saca la piedra. ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo hablamos a nuestro? Yo no le estoy diciendo aquí en la iglesia, porque aquí, ay, hermanita, coge a su niño, que es que me, hermanita, puede correr. Aquí no, aquí uno se enoja, pero uno en la casa es lo que uno es, ¿sí o no? ¿Cómo nos expresamos en casa? Sobre todo cuando estamos enojados, y es algo en lo que Dios, yo tengo que decir: Señor, cuando yo esté enojado, que tu fuego me consuma. Tengo un amigo, mi familia es testigo, aquí tengo mi esposita, mi hija. Tengo un amigo que es de otra iglesia, iglesia cuadrangular, pero él se la pasa cantando: ay, Dios mío, ayúdame a controlar mi lengua. Y es una canción. Y bueno, y al principio me pareció gracioso. Ay, Dios mío, ayúdame a controlar mi lengua. Y luego entendí que él estaba en un proceso donde necesitaba aprender a controlar su ¿qué? Su lengua, porque él tiende a ser muy explosivo, muy apasionado, muy emocional. Yo le pregunto: ¿necesitará su lengua pasar por el fuego? Amén. Y no solo afuera, sino dentro de la casa, dentro del hogar. Si usted dice amén, esta palabra es para usted. Amén. Y yo digo amén, esta palabra me la dio primero el Señor a mí. Número 2. ¿Cuál es el número 2? Quiero que abra su Biblia, porque vamos a hablar acerca de bautismos. Y ahí vamos a descubrir otro elemento. Esté pendiente. Abra su Biblia en Hechos capítulo 19. Ya vimos dos: viento y fuego. Vamos a ver otro aquí. Hechos 19, ¿qué dice? Versículo 1 al 6. Dice así la palabra: aconteció en tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino ¿a dónde? Hallando ¿a quiénes? Si tiene su Biblia ahí y un marcadorcito, escríbale: ciertos discípulos, señales, ciertos discípulos. Ojo que hay ciertos discípulos. Ciertos discípulos. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos, ¿qué dijeron? ¿Cómo? ¿Cuál espíritu? ¿Cómo así? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ¿qué pasó? ¿Quién? El Espíritu Santo. Pero el fuego también dice: hablaban en lenguas. Y también que eran como unos 12 hombres. Amén. Ahora, quiero que entendamos algo. ¿Cómo era el bautismo de Juan? Juan predicó ¿dónde? En el Jordán. ¿Y qué elemento usó para el bautismo? Agua. Diga conmigo: agua. El agua purifica. El agua limpia. El agua es vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos se han bautizado ya? El pastor estuvo diciendo: en diciembre hay bautismos. Otra vez levante el brazo. No le digo mano porque están tímidos. Eso.
¿Qué significó ese bautismo cuando usted fue a las aguas? ¿Fue en una piscina, fue en un río, fue en un caño, donde haya sido? Tenía que haber agua. Amén, amén. El agua purifica, el agua limpia. Ahora, si estamos hablando del Jordán en medio del desierto con temperaturas de 33 grados hacia arriba, el agua significa frescura. Cuando tengo mi día de descanso los lunes, a veces mi amigo me llama, yo amo a mi amigo, y dice que vamos para el río, vamos para el río. Y en ese calor, sudando, nos metemos al río. ¿Cuántos han hecho eso? Un día caluroso. Ay, no, los demás estaban orando. Sí, yo sé. Sí. Uy, qué refrescante las aguas. ¿Sabe? El río viene y el agua que pasa por aquí no vuelve a pasar. Sigue avanzando. Se va. Eso también es señal. Permítame alegorizar un poquito. Para los teólogos les pido disculpas. Voy a alegorizar un poquito aquí. Representa que el pasado que no vuelve. El agua se llevó su pasado. Amén. Pero el problema es que hay cierto tipo de discípulos. ¿Usted lo leyó ahí o no? Ciertos discípulos, ¿qué pasaba con ellos? Se habían bautizado en las aguas. Es decir, habían creído en Jesucristo, ¿sí o no? ¿Se habían arrepentido, sí o no? Sí. ¿Habían nacido de nuevo? Sí. Recibieron el bautismo, pero en agua. Y Pablo dice, un momentico, la obra en estos discípulos no está completa. ¿Aló? Escuche, la obra en estos discípulos no está completa. Necesitan recibir el Espíritu Santo de Dios y fuego. Amén. ¿Sabe? Hay cierto tipo de discípulos en esta iglesia, no sino en otras donde también predico, que cambiaron su vida, que no son igual que antes, que ahora van a la iglesia, pero que les falta esa chispa, hermano, que le falta ese poder, que le falta esa gracia de Dios, que falta esa unción. Y el problema no es ese. ¿Sabe cuál es el problema? Que están conformes tal y como están. ¿Aló? Pero estos, el apóstol Pablo con su discernimiento se los encontró y le dice, oiga, discípulos de Jesús, qué bueno encontrarme discípulos de Cristo aquí en Éfeso. Pablo abriendo iglesias, Pablo visitando iglesias y encontrarse un grupo de creyentes, ay, qué bendición. Pero Pablo empezó a notar que no sé si hay alguien aquí que me está entendiendo. Pablo empezó a notar que esta gente le falta algo. ¿Qué era? Casi nada. El bautismo del Espíritu Santo y el fuego de Dios en su vida. Porque si no lo tiene, es peligroso que usted haya cambiado al sacerdote por el pastor, la misa por el culto o cualquier otra cosa que usted creía, y ahora está en este club social. Chévere. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios era enviar a su Hijo para salvarnos. El plan de Dios era que en la cruz Él se llevara nuestras maldiciones, nuestro pecado, pagara. El plan de Dios era que Él resucitara. Si Él no resucita, no se hubiera completado el plan de Dios. Pero algunos llegan hasta ahí. El plan de Dios continúa. El plan de Dios era y es y será que todo creyente reciba el poder del Espíritu Santo para ser testigo de Jesús. Amén. Si le va a aplaudir, que sea fuerte, porque es para Él. El bautismo activa los dones. Ellos recibieron. ¿Y qué pasó? Empezaron a hablar en lenguas. ¿Y qué pasó? Empezaron a profetizar. Ahí empezó a moverse el don. Aló. Gloria a Dios.
¿Qué significa esto? Necesitamos activar los dones en la iglesia. Necesitamos activar los dones. Pero eso no se logra con conocimiento solamente. El peligro del cristiano que no está bautizado en Espíritu Santo y fuego es que puede saber mucho de Biblia. No sabemos hace cuánto tiempo ellos recibieron. Permanecieron, eso es valioso. Fueron fieles, eso es valioso. Se reconocían discípulos de Cristo, eso es valioso. Pero para moverse en los dones necesitamos el fuego. Yo no sé, pero yo creo que en su casa hay dones. Yo creo que su esposo tiene dones y talentos que puestos en las manos de Dios va a ser una bendición. Yo creo que esos hijos suyos no le van a servir al diablo ni al mundo, sino al Dios Todopoderoso, porque el fuego va a venir a su casa y se va a activar el don de Dios. Aleluya. Aleluya. Bautismos. Bautismo en agua limpia, refresca, pero el bautismo en el Espíritu Santo nos acerca al propósito de Dios, activa los dones. Número 3, vamos a hablar acerca del bautismo de Jesús específicamente. Quiero que abra su Biblia en Mateo 3:11. El que habla aquí es Juan el Bautista. Dice: yo a la verdad los bautizo ¿en qué? O sea, Juan la tenía clara, Juan ya sabía. Estos discípulos más adelante no lo sabían, pero Juan sí la tenía clara. Yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, dice, es más poderoso que yo. ¿Y el qué? Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí sí lo aclara más. ¿Es necesario el bautismo en agua? Sí. Y permítame, le hago una pregunta. Si usted no participa de la cena aquí en la tierra, porque no se ha querido bautizar, y no participa de esta santa cena, dígame por qué si quiere estar en la cena celestial. ¿Qué le hace pensar que si no participa de esta va a estar en esa? Cierro mi comentario y continúo. El versículo 12 dice, el 12 tiene que ver con el 11. El 12 es el resultado del 11. ¿Qué dice? Su aventador está en su mano, su rastrillo pues, y limpiará su era. ¿Y qué más? Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Y eso qué tiene que ver con bautizo? ¿Será que se equivocó ahí como el evangelista o qué? ¿El Mateo? ¿Será que debía haber un título ahí que separara el 11 del 12 o algo raro ahí? No. Cuando nos habla de trigo y nos habla de paja, estamos hablando de fruto. ¿Aló? Fruto. Él va a recoger la cosecha, pero algunos será pura paja, puro cuento, sin fruto. ¿Aló? Pero otros serán trigo, y el trigo, la diferencia entre la cizaña o la paja y el trigo es que el trigo lleva ¿qué? Lleva las pepitas que luego tienen todo un proceso, las sacan de ahí, luego las muelen, sale la harina, en fin. Fruto. Yo no sé, mi hermano, pero esta palabra es para alguien que dice: yo quiero que en mi casa se vea el fruto de Dios, el fruto de seguirle, que en mi vida yo pueda dar fruto y que mis hijos, mi esposo, mi esposa, mis padres, mis hermanos, que se vean ellos el fruto de seguir a Cristo. Amén. No se llama esta palabra Pentecostés en el templo.
¿Cuál fue el lugar que Dios escogió? Mi hermano, Dios pudo haber escogido un lugar abierto. Dios pudo haberles dicho, váyanse al templo y oren en el templo, y en el templo, desde el templo, haber venido el mover más grande y extraordinario que empezó la iglesia. Pero el lugar que Dios escogió fue una casa. Y Dios está escogiendo tu casa. Amén. Alguien en este lugar debe decir, yo necesito ese fuego. Yo necesito dar fruto para el Señor, y que en mi casa pase algo. Mire, hermano, si usted se atreve ahorita en unos minutos a decir, yo soy ese para quien era esta palabra, usted se arriesga a que venga un viento recio y transforme cosas. Pero usted tiene que tener la habilidad, usted tiene que tener la capacidad de permitir que Dios abre. Si usted tiene que soltar, soltar. Si Dios tiene que alejar personas de su casa, se van a alejar. Si usted tiene que hacer cambios en su vida, los va a tener que hacer. Pero el plan de Dios es que usted y yo seamos llenos, rescatados, salvos, pero llenos de Dios. Amén, amén. Algunos verbos que aparecen ahí, dice que Él limpiará, que Él recogerá y que Él quemará. O sea, mi hermano, en otras palabras, yo no sé si usted lo está captando. Vendrá fuego porque vendrá. Vendrá fuego para que usted y yo demos fruto para su gloria. Pero si usted no lo anhela, no lo quiere, no lo desea, no está en sus planes, no está en su agenda, vendrá luego fuego. Pero no del mismo, del otro, de juicio. ¿Aló? ¿Saben? Estos 12 en Éfeso tenían la excusa, pues hasta la razón. Ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo, pero usted ya no. Usted sale de aquí entendiendo que el plan de Dios es que haya fuego en su vida, en su casa. Usted ya no tiene excusa. ¿O Espíritu Santo cuál? Sí, ese que le predicaron el domingo, el que usted debe anhelar, que usted debe desear y pedir al Señor para dar fruto para su reino. Amén, amén. ¿De cuál fuego quieres? ¿El de la gloria, el de la presencia, el del fuego, el que lo glorifica a Él? ¿O el de juicio? Yo sé que no. De juicio no. Amén. Quiero ir al último y cuarto punto. Propósito. Diga conmigo, propósito. En Hechos capítulo 4 verso 31. Bueno, otra vez. Vamos a leer desde el 27. Los de multimedia nos colaboran con el verso 27. Dice, porque verdaderamente sé que contra tu santo hijo, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos estaban amenazados, estaban orando. Mire cómo oraban. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo que hablen tu palabra. ¿Qué más? 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan ¿qué? Sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Aleluya. ¿Cuántos anhelan eso? Diga conmigo, fuego, señales, prodigios, milagros, sanidades. Aleluya. Dice el verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Y ahí hay otro elemento de la naturaleza. ¿Quién controla un temblor? ¿Quién lo produce? Eso es de la naturaleza. Amén. Temblor. Y dice, y todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál era el propósito? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén y amén. Yo pregunto, ¿qué se habla en tu casa?
¿Qué se habla en tu casa? ¿Qué se habla en la mía? ¿Será la palabra o será otras cosas? Tiene que haber una conversación de la vida cotidiana, del recibo, del servicio, de aquí, de ir allá, voy, vuelvo, del trabajo y tantas cosas. Pero no puede faltar ¿qué? Que se hable con denuedo la palabra. Amén. Porque Dios te quiere llenar. Dios quiere llenarte, Dios quiere bautizarte, Dios quiere que tengas una experiencia espiritual, algo salido de lo que es el conocimiento, una experiencia real y personal que te da la convicción, oiga, Dios es real, este es el camino verdadero. Y hay algo dentro de mí que no lo entiendo, pero me impulsa. Aló, el fuego de Dios. El fuego de Dios. ¿Para qué? No es solo para que tú sientas, ay hermano, cuando uno entra a la presencia de Dios, ay, yo quería que ahorita la canción no se acabara. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor. ¿Aló? Ay, estar ahí en la presencia de Dios. Saben, en el mismo aposento alto que es el lugar de la intimidad con Dios. No quiero salirme de ahí. ¿Aló? Pero es que el deseo de Dios no es solo que disfrutes la presencia de Dios, sino que tú la transmitas, que tú la lleves, que tú recibas y de lo que tienes empieces a dar a otros. Amén. Porque ¿cómo hicieron ellos para recibir? Vino un ungido, vino alguien lleno del Espíritu y ellos lo recibieron. ¿Cómo lo van a recibir los de tu casa? Pregunto. Esperemos a que venga un evangelista y nos acuda aquí, nos mueva y ministre. No, hermano, el llamado a mover las aguas, el llamado a traer el fuego en su casa es usted. Y que de lo que usted tiene empiece a transmitirlo. Amén. ¿Cuántos han entendido la palabra? Hermano, vengo de parte de Dios a decirle que sea viento, sea fuego, sea temblor, no sé qué tendrá que pasar, pero donde está el Espíritu de Dios es evidente que algo sucede. Amén. Las cosas no quedan iguales. Él empieza a renovar, Él transforma, Él cambia, Él purifica. Y lo que va a pasar hoy aquí es que vas a ser lleno del Espíritu de Dios. Lo que va a pasar hoy aquí es que Dios te va a impartir de su Espíritu y lo vas a llevar a casa. Y en los próximos días vas a ver el resultado de lo que Dios está haciendo. Amén. Porque ya no vas a batallar invitando a los hijos y casi llevándoselos al hombro para venir a culto, sino que ellos van a decir, mamá, quiero ir a la iglesia allá donde usted va. El esposo se va a convertir, que la esposa va a ser transformada, que los padres serán cambiados por lo que Dios va a hacer contigo hoy, ahora. Eran como 120 cuando sucedió eso. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos cabemos aquí? Como 100. 120 más. Uy, gloria a Dios. Pero el deseo de Dios es que todos, ponga atención acá antes de empezar a ministrar, escuche. Todo el mundo habla de lo que pasó en Hechos capítulo 2, pero muy pocos analizan que ellos pasaron tiempo de búsqueda del Señor, porque Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. El problema de muchos cristianos es que se meten con Dios y le buscan, pero no viene la respuesta en el tiempo que ellos quieren. Estos 120 estaban diciendo, cada día se levantaban, será hoy, será hoy, será hoy, será hoy el día, me consagro hoy, le busco hoy, no me aparto, hoy puede ser el día. ¿Aló? Hasta que llegó el día. No menosprecies ese tiempo, porque es necesario búsqueda del Señor. Yo quiero un Pentecostés en mi casa. Yo le invito a que ahí donde está cierre sus ojos, porque ese Pentecostés va a venir cuando entres en las cámaras de amor. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde yo me enamoro más de ti. No habrá Pentecostés si no hay un tiempo en el que le dedicas al Señor en tu casa.
Señor, mira a tu iglesia, mira a tu pueblo hoy que está aquí reunido, Padre. Mira a tus hijos. Estar en el aposento alto es no tener afanes ante su presencia. Es descansar en Él. Es desahogar tu corazón con todas tus cargas en su presencia. Pero estar en el aposento alto es abrir tu corazón y tus oídos para lo que Él quiere decirte. Es dejar tus compromisos y tus afanes de la vida para escucharlo a Él. Todo aquel que anhele esa llenura del Espíritu, diga: Señor, yo quiero que me lleves a tus cámaras de amor, donde me enamoro de ti y de tu palabra, donde me enamoro de tu presencia, Señor. Canta conmigo esta canción. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti.